Hola, buenas noches. Mi nombre es Emiliano Pérez Cortés. Soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil y continuaremos con el curso de hidráulica básica para la misma carrera. Entonces, continuamos. En esta ocasión seguiremos ya con los últimos propiedades de los líquidos. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de tensión superficial. Y algunos me dirán o me criticarán, ay, el Inge Emiliano hace unas clases mencionó o dijo verbalmente que prácticamente a los líquidos no les importaba la tensión, ¿no? ¿Cómo era que? Pues ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la tensión tiene un apellido que es superficial, ¿no? Entonces no es que no le importe a los líquidos, sino en ciertas características que tiene el líquido o el fluido es que esta tensión, especialmente, perdón, para los líquidos, es que cómo es que les va a importar a los líquidos esta tensión superficial, ¿no? Entonces, la primera diapositiva, la primera, va a ser el texto que lo obtuve o lo copié del libro de hidráulica general del doctor Sotelo, y ya posteriormente a ello, y lo verán en esta grabación, eh, cómo es que se define lo que voy a definir, y eso sí, estrictamente no viene en el libro que acabo, o la referencia bibliográfica a la que acabo de referirme, ¿no? Entonces, iniciamos. Alrededor de cada molécula de un líquido en reposo se desarrollan fuerzas moleculares de cohesión que actúan dentro de una pequeña zona de acción de radio R. Las moléculas de líquido que se encuentran a una profundidad mayor que R producen fuerzas de atracción que se compensan. Lo contrario acontece con las moléculas que se encuentran dentro de la capa de espesor R en la proximidad de la superficie libre. Dentro de esta capa se ejercen fuerzas resultantes de cohesión en dirección hacia el líquido por lo reducido de las fuerzas de cohesión del medio que se encuentra encima de la superficie libre. Por ejemplo, aire. Continúo. Estas fuerzas impulsan a las moléculas inferiores a un movimiento ascendente que solo es posible al desarrollarse un trabajo por el movimiento de las moléculas equivalente al incremento de energía potencial ganado por las mismas. La resultante de las fuerzas de cohesión, cuya dirección es perpendicular a la superficie libre del líquido o a la de contacto entre dos líquidos que no se mezclan, se equilibra por la acción de las componentes verticales de la fuerza que se genera sobre dichas superficies, medida por unidad de longitud perpendicular a una dirección especificada. Esta fuerza se conoce como tensión superficial. Y la tensión superficial tiene la misma magnitud en todos los puntos de la superficie de frontera o intercara y es independiente de la dirección. Entonces, ¿en qué momento o en qué condiciones, como lo mencioné anteriormente, ya a los líquidos les va a importar demasiado esto, la tensión superficial? Ahorita con este diagramita lo voy a describir. Entonces, el valor de esta propiedad depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido. De esta forma, cuando mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, mayor será su tensión superficial. Del diagrama de cuerpo libre se tiene que, por equilibrio, y ahorita describo las fórmulas. Entonces, imaginen que yo tengo agua en este que le voy a llamar tubo. Ahorita voy a mencionar específicamente por qué. Y ustedes se van a dar cuenta que el menisco de agua con una intercara en contacto con el aire hace algo similar y produce un ángulo entre el tubo y el menisco del agua. Va a producir un ángulo como el que estoy señalando aquí. Es decir, que en ese punto, y voy a hacer un diagrama de cuerpo libre en donde va a haber una fuerza vertical, una fuerza vertical ascendente, una fuerza vertical descendente, una fuerza perpendicular al tubo y una fuerza
que está en la misma dirección de el ángulo de la adherencia o de el aire con el agua, ¿no? De este menisco. Y entonces genero este diagrama de cuerpo libre, que yo estoy asumiendo que el eje horizontal le voy a llamar X. En esta dirección voy a asumir que todo es positivo, en esta dirección es negativo. Voy a nombrar un eje vertical como Y. Voy a asumir que esta es la dirección, en esta dirección es positivo y en esta dirección es negativa. Y voy a tener las siguientes fuerzas. Voy a tener una fuerza que es el contacto del gas con el sólido, es decir, esta parte del aire con el tubo. Esta es la fuerza. Voy a tener una fuerza de adherencia, que es perpendicular, al tubo. Voy a tener una fuerza del contacto del líquido con el sólido, es decir, el agua con el tubo. Voy a tener una fuerza que, como les decía, es la del contacto del líquido con el gas, ¿no? Es decir, esta agua con este aire. Y entonces hago, como les decía, del diagrama de cuerpo libre, que se tiene por equilibrio, lo siguiente. Yo hago sumatoria de fuerzas en X, hago sumatoria de fuerzas en Y, y deben de ser igual con 0 porque está en equilibrio. Entonces, yo puedo decir que la fuerza de adherencia, que está en sentido positivo, menos la fuerza del líquido con el gas de la componente en X, es decir, la componente X de esta, negativa porque está hacia el eje X negativo, va a ser igual con 0. Si yo después hago un reacomodo algebraico, resulta que la fuerza de adherencia va a ser igual a la componente de la fuerza líquido-gas en X. Hago lo mismo de las fuerzas en Y, entonces tengo la fuerza de contacto gas-sólido menos la fuerza del contacto líquido con gas en Y, menos la fuerza de líquido sólido, va a ser igual con 0. Y a mí lo que me importa o me interesa es esta, ¿no? La componente de la fuerza del líquido gas en dirección Y. Por eso aquí la estoy despejando. Entonces, continúo y digo lo siguiente. Estas dos las retomé de las expresiones anteriores. Entonces digo que la fuerza líquido-gas en componente X va a ser igual a la fuerza líquido-gas o el contacto de la intercara líquido-gas por el seno de ese ángulo. Y la fuerza líquido-gas en componente Y va a ser igual a la fuerza de la intercara líquido-gas por el coseno de teta. Y entonces yo tomo ahorita de momento la que me importa es la que está en dirección Y. Por lo tanto, sé que la fuerza es esta fuerza, ¿no?, de la intercara líquido-gas por el coseno del ángulo va a ser igual a la resta entre la fuerza de la intercara gas sólido menos la fuerza de la intercara líquido sólido. Si yo analizo esto y digo que si la fuerza que está en la intercara gas sólido es mucho mayor o mayor a la fuerza líquido, intercara líquido sólido, esto quiere decir que el ángulo que tengo va de 0 a pi medios o de 0 a 90 grados. Esto. ¿Y por qué me importa eso? Porque lo que eso me indica es que en estas condiciones se dice que el líquido moja a la pared sólida, y es lo que está pasando aquí. O sea, el líquido va a mojar, se va a extender a la pared sólida. Y esto quiere decir que la fuerza adhesiva es mayor que la fuerza cohesiva. Es decir, esta fuerza adhesiva del contacto de las moléculas con el sólido va a ser mayor que la fuerza cohesiva entre las moléculas al seno del líquido. Y esto es muy importante. Y ahorita voy a llegar y voy a la siguiente propiedad con esto. Entonces, aquí estamos diciendo que moja.
Análogamente, para un líquido como el mercurio se tiene lo siguiente. Entonces, ahora imaginen que en vez de tener agua, yo voy a tener aquí mercurio, aire, ajá, pero el menisco ya no se comporta así. El menisco se comporta como si fuera esta zona y las moléculas estarían dentro del menisco. Ya no lo hice, lo menciono verbalmente, pero al hacer algo similar, y ahorita van a ver por qué lo estoy diciendo, tengo este diagrama de cuerpo libre. Hago exactamente de forma similar como en el caso del agua. Hago la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, y llego de alguna manera al mismo razonamiento o de manera similar a lo siguiente, ¿no? En donde ahora tengo, fíjense, que si la fuerza, si no lo copié mal, porque puedo de repente tener mis dislexias y disculpen, ¿no? Si yo tengo la fuerza de la intercara líquido-gas ahora por el coseno de pi menos el ángulo, esto va a ser igual a la fuerza de la intercara gas sólido menos la fuerza de la intercara líquido sólido. Porque ahora va a pasar esto, fíjense, aquí aumenta el ángulo aumenta, ¿no? Esto es lo que ya no puse en el diagrama, pero lo voy a mencionar con la figurita siguiente que viene, ¿no? Ahora pasa esto, cuando hago el razonamiento de esta parte de la igualdad. La fuerza, ahora si la fuerza de la intercara gas sólido es mucho menor, fíjense, esta fuerza es mucho menor a la fuerza de la intercara líquido sólido, es decir, a esto, quiere decir que mi ángulo teta está entre pi medios, o sea, de 90, y pi, y es esto que está pasando, ¿sí? Ajá. Ahora bien, en estas condiciones se dice que el líquido no moja a la pared sólida. El líquido no moja la pared sólida. Aquí la fuerza cohesiva es mayor que la fuerza adhesiva. Ajá. ¿Y por qué les digo todo esto con respecto a la tensión superficial? Ya termino con lo de la tensión superficial. Con lo siguiente, las unidades de la tensión superficial en el sistema internacional se puede expresar mediante una gamma o un sigma, si no se me olvida el alfabeto griego, y eso sería igual a Newton sobre metro, porque bien, como lo había ya mencionado antes, es una fuerza por unidad de longitud. Yo aquí en el diagrama de cuerpo libre ya no puse por unidad de longitud, pero si hacen todo el análisis por unidad de longitud, pues sí les queda Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Y en sistema gravitacional sería kilogramo fuerza entre metro o gramo fuerza en centímetro. Ajá, eso serían las unidades. Y ahora bien, ¿por qué es importante esto de la tensión superficial? ¿En qué condiciones sí ya le importa a los líquidos? Para que no, ay, es que el Inge Emiliano se contradice, me explica mal, porque en unos videos anteriores dijo que no le importaba. No, si hay una importancia, ahorita lo vamos a ver precisamente por qué, por un concepto físico que se llama capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Pues es la elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar o en situaciones análogas tales como medios porosos. Entonces, la elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar vienen producidos por la tensión superficial dependiendo de las magnitudes relativas de la cohesión del líquido y de la adhesión del líquido a las paredes del tubo. Entonces, los líquidos ascienden en tubos que mojan y los líquidos descienden en tubos que no mojan. Ajá. La capilaridad tiene importancia en tubos de diámetros aproximadamente menores de 10 milímetros de diámetro, fíjense, 10 milímetros. ¿Esto qué quiere decir?
Fíjense. Y ahorita expreso y lo digo con la ley de Jurin o Jurin. Entonces tenía los dos casos que antes mencioné. Tengo un tubo, que ahora si se dan cuenta le vamos a llamar tubo capilar. Y si tengo agua en ese tubo capilar, ajá, lo que va a suceder es que el líquido va a ascender. Ajá. ¿Por qué? Porque el agua, con respecto a ese tubo capilar, y ahorita describo la ley de Jurin o Jurin, asciende porque el agua moja, pero el mercurio no moja. Y fíjense, el ángulo, aquí el ángulo es desde esta pared hasta lo que produce con la intercara del gas. Ajá. ¿Qué dice la ley de Jurin? Esta ley define la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna de líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad. Entonces, esta altura que es, ya no lo puse aquí, pero sería la altura de este menisco, o la menos altura, o bueno, ¿sí? De este menisco. Ajá. Va a ser igual a 2 veces por la tensión superficial por el coseno del ángulo en contacto. Ajá. Y aquí está, ¿no? La gravedad por la densidad de ese líquido y el radio del tubo capilar. Y entonces esto sería la ley de Jurin. Esta imagen la obtuve, aquí está la liga web. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa o qué quiero decirles con esto? Y ya con esto termino, es que la tensión en los fluidos sí importa y ya importa cuando los tubos capilares o donde se encuentre pues sean pequeños y puede ascender o puede descender ese líquido, ¿sí? Y bueno, entonces, de momento eso sería toda la clase del día de hoy o la grabación. Yo espero a aquellos que están viendo mi material que se suscriban al canal, que compartan en todas sus redes sociales, que den me gusta, que hagan comentarios, que hagan críticas constructivas. Pueden hacer también críticas destructivas si quieren. Y pues nada, yo me despido, continúo con mis alumnos off the record. Hasta luego.